Networking Academy para incorporar el programa de CCNA Discovery y IT Essentials dentro de la carrera de formación de técnicos en los colegios del Estado, o sea, por colegios públicos, es decir, el estudiante no tiene que pagar por esa formación y que tiene una cobertura a nivel nacional en este momento de más de 30 colegios y creciendo, digamos, en los próximos meses en función de las necesidades y que más colegios vayan incorporando. Entonces, un poco, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo que el programa de redes, de la especialidad de redes en los colegios técnicos, es básicamente la incorporación del programa de Cisco y de otras herramientas de cableado estructurado y demás, pero se incorporó el programa como tal dentro de la malla de formación de los estudiantes en los colegios técnicos. Este proyecto se llama Jóvenes Administradores de Redes y trabaja con jóvenes entre los 16 y 18 años, por eso estamos utilizando el CCNA Discovery y también el IT Essentials. Estos estudiantes de los colegios estaban en dos niveles. Trabajamos y probamos un poco cuál iba a ser la respuesta y los conceptos y los resultados en estudiantes de segundo nivel y en estudiantes de cuarto nivel, para ver un poco en cuál grupo estudiantil había más interés en el juego y cuáles eran los resultados también en esa línea. Bueno, entonces, en una primera visita lo que se hizo fue un primer grupo focal. Bueno, la investigación era una investigación cualitativa, no, como era un estudio exploratorio, un estudio inicial exploratorio, no intentábamos todavía llegar a conclusiones referentes a una población específica, sino que queríamos un poco, de alguna forma, obtener información específica sobre el uso del juego y sobre las características del uso de juegos en educación, para luego dar pie a futuras investigaciones, ahora sí, desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, de alguna forma, se hizo la consulta, obviamente, si les gustaban los juegos electrónicos, obviamente la respuesta, como se los digo y como se los mencioné al inicio de la presentación, fue que la gran mayoría de los estudiantes, y ojo, que no todos, me indicaron que les gustaban los juegos electrónicos. Y digo no todos porque hay un caso particular en un grupo que recuerdo de los grupos que visité, que había un estudiante que no le gustaban los juegos electrónicos y cuando pregunté que se les gustaban no levantó la mano. Entonces el profesor al final me dijo: el estudiante que no levantó la mano es mi mejor estudiante, pero piensa que jugar es perder el tiempo. Entonces veamos a ver qué pasa si lo ponemos a prueba con un juego educativo, ¿verdad? Porque eso de pronto cambia un poco las reglas y el concepto y la visión que tiene de lo que es un juego. Entonces, eso por un lado. Y por otro, había otro estudiante que cuando pregunté que si le gustaban los juegos, levantó dos manos porque era el jugador de estos estudiantes que viven en los juegos electrónicos. O sea, su vida eran los juegos. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, es interesante poco ver que en la misma población de jóvenes, de la misma edad, del mismo lugar, bueno, había unos que tenían muchísimo interés en juegos, otros que no, y un poco para ver también la respuesta. Otros de los conceptos que pregunté también era si alguna vez habían utilizado juegos en el área de educación, y sí, efectivamente habían utilizado uno de finanzas para aprender a usar algunos conceptos de administración del dinero, etcétera, y habían usado algunos juegos en el área educativa particularmente. Hice una pequeña demostración del juego, sin embargo, yo creo que no hay que enseñarle a un estudiante a jugar, porque ya es natural, ya lo mencionamos, justamente el estudiante ya trae eso por naturaleza y descubrimos como uno de los resultados del estudio, es que la demostración puede ser muy corta, simplemente mostrarles dónde lo descargo, dónde lo tengo y listo. De ahí en adelante, que ellos continúen en su proceso, porque, a ver, así lo hacen y ya están acostumbrados a este tema. Curiosamente, cuando le pregunté a los instructores si ellos pensaban que tenían que dedicarle tiempo, la gran mayoría pensaron que tenían que sentarse con el estudiante y mostrarle y hacer el primer caso para que lo vean y vean la interacción. Y eso desde la perspectiva del instructor, pero desde la perspectiva del estudiante, el estudiante simplemente con que me digan dónde está, ya me voy y lo juego. Entonces es interesante también ver la perspectiva del instructor dentro de todo el estudio, que también fue estudiado y que también fue entrevistado dentro del proceso. Entonces, algo interesante es que a uno de los grupos se les propuso una competencia interna. ¿Y por qué? Y lo probamos en un grupo y en el otro grupo no. Un poco para ver qué tanto esa motivación adicional, porque ya el juego de por sí motiva, pero además creamos otra motivación y entonces
llevé un par de libros de Cisco y dije, bueno, el que tenga el mejor puntaje, todos son estudiantes de Cisco muy motivados en el tema de educación y en el tema de redes, y entonces les dije, el que tenga el mejor puntaje dentro de 2 semanas se va a ganar este libro, ¿verdad? Entonces logré crear un poco un ambiente de competitividad interna en este grupo que probé, un poco para ver también cómo eso impactaba en el proceso. Y lo otro, bueno, los estudiantes iban a utilizar el juego en su propio tiempo libre, no iba a haber tiempo de clases dedicado, excepto que el instructor les dijera, bueno, quedan 15, 20 minutos, pueden jugar un tiempo al final de la clase, ¿verdad? Pero en principio el propósito y la idea era ver también cómo ellos utilizaban el juego en sus casas. Lo que sí nos dimos cuenta, que fue uno de los resultados que ahora les muestro, es que se dio o se prestó mucho también para que ellos comenzaran a buscar colaborar entre los estudiantes, porque llegaba el día siguiente, ¿qué generó la competencia? Bueno, por supuesto, al día siguiente todos se preguntaban, ¿y por qué puntaje? Yo llevo 30.000 puntos. ¿Cómo 30.000? No, pues yo llevo 15. ¿Y qué hiciste? Entonces ya comienza a uno a darle información al otro, no completa, pero una parte de la información, y de alguna forma se comenzó a generar esa competencia, cosa que no ocurrió en el grupo donde no había competencia, en el grupo donde simplemente les dimos el juego para que lo utilizaran y les dijimos dentro de 2 semanas venimos a ver cómo les fue. Esa competencia en particular fue clave para que el estudiante se motivara más, y yo pensaba desde el punto de vista educativo que cómo podemos lograr crear ese ambiente de competencia, ¿verdad? Porque de pronto no se puede formular esto de hacer un obsequio, es complicado muchas veces desde el punto de vista educativo, pero por ejemplo, podemos hacer que una tarea particular del curso, la tarea de la semana 5, el estudiante que logre el mejor puntaje no tiene que hacer esa tarea y gana los puntos de la tarea del ejercicio. Eso es una forma de motivar a los mejores, a los que logren el mayor puntaje, y de pronto también ponerlos a jugar y a competir, que descubrimos que era importante desde el punto de vista. Entonces, bueno, esta fue la demostración en uno de los grupos en donde trabajamos y donde les hice una pequeña muestra del juego para que se orientaran. Y bueno, algunos de los resultados que ya les he ido compartiendo, algunos de ellos, por supuesto, y esto lo hablan las teorías de educación, las teorías educativas sobre los conceptos del uso de la lúdica en educación, definitivamente está muy relacionada con el tema de motivación. Y la motivación, como todos saben, es el motor de todas las actividades del ser humano, incluyendo, por supuesto, la educación, incluyendo el aprendizaje. ¿Por qué nuestros estudiantes están estudiando? Bueno, porque algo que los está motivando, que puede ser un futuro, una carrera exitosa en su futuro, puede ser, podría ser la presión de los padres de que tienen que estudiar, porque si no, entonces lo pongo a trabajar. Bueno, eso podría ser eso, motivación también. Entonces hay diferentes formas, pero al fin y al cabo el ser humano se mueve por la motivación, y los juegos resultan ser una excelente herramienta para motivar a los jóvenes, principalmente a jóvenes digamos de edades cercanas a la del estudio que estuvimos trabajando. Obviamente los estudiantes lograron ese equilibrio entre disfrute y aprendizaje. Entonces yo les preguntaba, ¿pero qué sienten? ¿Que estaban jugando o estudiando? Las dos. Aprendí, pero también jugué. Eso algo interesante, y eso por supuesto que también motivó a nuestro estudiante que no le gustaban los juegos, ¿verdad? Precisamente lo motivó el tema de que también estaba aprendiendo y que lo retó a buscar cosas que no conocían, ¿verdad? Entonces eso es otro elemento. La parte de la competencia, que fue la propuesta de hacer una competencia interna en el grupo, logró motivar a los estudiantes, y ahí les cuento que hay una liga global donde los estudiantes, conforme van jugando, pueden subir su resultado a la liga global, ¿verdad? Que es un listado de todas las mejores calificaciones que se han obtenido. Pero en la página de las comunidades de Networking Academy, si ustedes ingresan, y ahora lo mostró Kimberly, donde está justamente Club NetAcad en la sección de New Experience, ahí también tenemos una comunidad sobre Passport 21. Y ahí van ustedes a encontrar el aplicativo que pueden descargar en su academia para hacer una liga en su propia academia. La liga de la academia de X país. Y entonces pueden tenerla montada en un servidor interno de su institución. De forma tal que eso también genere esa parte de competencia interna. Porque a ver, en la liga global hay resultados muy altos de todo el mundo, ¿verdad? Entonces es un poco como para poder crear
la motivación dentro de la institución, y ahí ustedes van a encontrar el app, lo pueden descargar, el aplicativo para poderlo instalar, y vienen los pasos de instalación en su academia, ¿verdad? Entonces creo que eso también sería algo que se puede aprovechar. Por otro lado, descubrimos algo interesante en el estudio. Resulta que los estudiantes de Discovery 2 se motivaron más con el juego que estudiantes de Discovery 4. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por qué será que estudiantes de Discovery 2 se sintieron más motivados con el juego? Sí. Porque cuando estaban en el 4 se les olvidó lo que venían en el 2. Bueno, eso sí me lo pasa siempre. Pero eso por un lado, pero más que ese punto, que por supuesto podría ser también válido, creo que tenía que ver con un elemento, y tenía que ver con el elemento del reto detrás del juego. Si yo entro a un juego y sé que es muy fácil y lo logro hacer y me parece muy sencillo, ¿me motivaré por jugar? Posiblemente no. Y esto yo creo que es clave en educación, porque si yo le presento al estudiante un examen, ¿qué es lo primero que dice el estudiante? Profesor, ¿qué examen más difícil? ¿Verdad? Siempre, no, nunca pasa que el estudiante dice, qué fácil estaba este examen, profesor. Y esto justo lo estoy comentando de un estudio de juegos en educación que hizo el MIT, y lo que ellos proponían es que uno de los elementos más interesantes de los juegos en educación es que precisamente el estudiante, cuanto más lo reto, más se motiva por el juego. Cuanto más difícil es el caso que tiene que resolver, más interesante es el juego. A ver, si el juego es fácil, no me motiva. ¿Okay? En el examen resulta que pasa exactamente lo contrario, ¿verdad? Cuanto más fácil ojalá el examen sea, mejor, ¿verdad? Pero en el juego es al revés, y que resulta que el ejercicio que puedo poner en un examen puede ser el mismo ejercicio que tengo que resolver en el juego. ¿Sí? Es el mismo. Simplemente cambia la forma en que el estudiante lo enfrenta. Ya no siente la presión del examen, ya no siente una serie de elementos que hay detrás de un examen, y ahora más bien es la motivación del juego, las ganas de ganar, las ganas de ser el mejor, bueno, un montón de cosas que están relacionadas con el tema de juegos. Así es que elementos realmente de sumo interés relacionados con este concepto acá. En la Liga Global les comento algo muy interesante, y es que este estudiante que ven acá, que era aquel que levantó la mano con las dos manos, que dijo que a él le gustaba mucho jugar juegos educativos, en las 2 semanas terminó el Cisco Aspire 4 veces, de principio a fin. Y cada vez que lo jugaba, dedicaba entre 4 y 5 horas. No continuas, por supuesto, sino que recuerden que el juego se puede pausar, y yo luego sigo jugando al rato, y lo vuelvo a poner, lo vuelvo a pausar. Y dice que la mamá le decía, ya, deje de estar jugando, y él decía, no, tranquila mamá, que estoy estudiando, le decía. Claro, él estaba resolviendo casos y estaba resolviendo el ejercicio, y realmente estaba estudiando, pero también estaba jugando. Y entonces ese estudiante no solamente logró el puntaje más alto de todos los grupos que visité, ¿verdad? Donde propuse el tema de la competencia, sino que también en su momento, para cuando hice la visita a la institución, estaba en el 2º lugar de la Liga Global. Y los voy a poner en contexto: estudiantes de 2º nivel de CCNA, de 17 años o menores, que no hablan inglés, porque no tienen inglés ni siquiera como dentro de su carrera, es muy básico el inglés que ellos manejaban, y que apenas estaban en Discovery 2. Y entonces observen cómo realmente se puede sacar muchísimo de la utilización de juegos, incluso en nuestra región. Y de pronto pensamos, es que no está en español, por eso no lo hemos usado, no está en portugués, y por eso no lo hemos usado. Bueno, pero pregunten a sus estudiantes, ¿cuántos de ellos juegan juegos que no están en español y que no están en portugués? Pues porque están en inglés. Por supuesto que lo hacen. Entonces, de verdad, hay que pensar un poco más allá y motivar a nuestros instructores en nuestras academias a adentrarse, a utilizarlo, a probarlo, que sea como un piloto, para que sea también de aprovechamiento. Como les decía, de 4 a 5 horas se tarda en el Cisco Aspire para completar la solución de todos los casos. El resultado sobresaliente que ya le comenté, en donde el estudiante estuvo en la Liga Global, y de nuevo, el inglés no era un impedimento. Les pregunté qué hacían cuando hay una gran ventaja, no es inglés, no son conversaciones, son textos. Entonces los estudiantes lo que me comentaron es que, bueno, que se iban a Google Translate cuando no entendían lo que le estaba diciendo el cliente.
Así de sencillo. Yo les decía, ¿pero tenían algún problema? No, ninguno. Yo dije, claro, no, realmente ningún problema. O sea, que el inglés no es o no era una barrera en particular con este grupo de estudiantes. Y bien, de alguna forma, el estudiante aquel famoso estudiante, cuando pregunté que si le gustaban los juegos, dijo que a él no le gustaba, resultó quedar en tercer lugar en la liga del grupo, quedó con 70,000 puntos. Y básicamente se motivó con el concepto de un juego educativo, y creo que también es de mucho valor para también atraer pues en general a todo el grupo. Al final todos se motivaron, todos lo jugaron, o sea, ningún estudiante no lo jugó, todos dedicaron y casi todos lo terminaron por lo menos una vez. O sea, cuando digo terminaron es que completaron los 12 o 13 casos a lo largo de las 4 o 5 horas durante 2 semanas, que fue donde se realizó el estudio. Por ahí tenía una mano de Gerardo. La pregunta viene más a los resultados de la investigación. José, sabemos que la currícula de Networking Academy aplica para la parte de la certificación, o tiene una enorme importancia para la certificación, y sabemos que este tipo de juegos complementan mucho la parte rígida de la currícula, la parte técnica, ¿no? De valores, la parte de experiencia, etcétera. La pregunta es, ¿el juego fue evaluado respecto a este examen de certificación? Si ayuda para la certificación, para el campo laboral. Claro, bueno, en particular de esta investigación no se completó, o sea, no era uno de los objetivos en particular, pero sí podría ser parte de lo que son futuros pasos. Sí hay un juego que se está trabajando en desarrollo y que lo está trabajando, hay una unidad de Learning at Cisco que se encarga del desarrollo de juegos, que están trabajando en juegos para la certificación, ¿verdad? Juegos de trivia, juegos de preguntas, también que vienen a motivar, ahora sí, aprendizaje técnico, conceptos técnicos relacionados con la certificación. Y creo que también es un elemento interesante incorporarlos. Creo que también en el NetSpace de games, de juegos, también hay muchísimo. O sea, básicamente es un entorno de juegos educativos donde el estudiante se va a ver enfrentado, por ejemplo, a preguntas de trivia, preguntas diarias, etcétera. De nuevo está en inglés, pero bueno, igual es una herramienta más. Bueno, por un lado el ofrecimiento de traducirlo al español, ¿verdad? Okay. Y la otra es, todos tenemos el famoso primo de un amigo, ¿cierto? El hermano. Hay posibilidades de que, no sé, me viene a la mente serpientes y escaleras, la lotería, caigan en este tipo de entornos, aunque sabemos, la pregunta es porque el que está estudiando en el Networking Academy tiene un hermano, tiene un primo, y muchas veces el conocer este tipo de entornos crea un panorama mucho más amplio para que puedan adaptarse la tecnología de Networking Academy, el conocimiento a este tipo de juegos. Entonces, a lo mejor se preguntarán qué tiene que ver la lotería. Bueno, la lotería tradicional en cada país se juega diferente y tecnológicamente también la podemos jugar diferente. Y de igual forma, ¿cómo funciona serpientes y escaleras? Pues con el conocimiento de trivias, en un momento dado se puede llegar a realizar, ¿no? Claro. De tal forma que sirva para otras generaciones anteriores y pueda de alguna manera crear un preámbulo para este tipo de juegos. La producción. Sí, para ahora, sí, no sé si quieres hacer un... Mi nombre es Everardo Huerta. ¿Quién quiere introducción para hablar? No, nadie. Ahora, bueno, en concreto decíamos, ¿cuál quieres que repita desde el principio? No, digamos, el elemento final de cómo podemos tener otros juegos. Sí, bueno, lo que pasa es que ahorita toda la tecnología, la experiencia está basada en Cisco Aspire. Y tú lo has mencionado, o sea, de alguna manera el Cisco Aspire requiere ciertos elementos, conocimientos de fondo para que la persona entre al juego, se mantenga en el juego y logre su objetivo. Primeramente que sepa cómo salir. Y después crear ese entorno de competencia para que de alguna forma u otra mantenga la atención y la competitividad para lograr el objetivo.
La pregunta venía, por un lado, en cuanto a los resultados de la investigación, de que si ese tipo de juegos pudiera ayudar a las mismas personas que estén estudiando en Networking Academy hacia la certificación. Por un lado, que ese es uno de los objetivos principales en cualquier entorno académico. Por otro lado, hablar de todos estos elementos. Sabemos que, digo, los que tenemos hijos y que los tenemos pegados al televisor con el Xbox, Kinect o cualquier cosa, yo tengo al menos 3. Uno que baila, el otro que le da con la pistola todo lo que da y la otra que canta. Entonces, ahí se han metido siempre. Entonces, yo lo que quiero saber es, a esas personas cuando llegaron a esos juegos, no necesitaron prácticamente ningún conocimiento previo. Empezaron a jugar y como dieron, les llamó la atención y siguieron jugando. Entonces, comentaba que hay familiares que están estudiando en la Networking Academy que tienen la posibilidad de contagiar a esta gente, a lo mejor no con Aspire, sino con otros escenarios, ¿no? O sea, el sistema de juego binario que viene aquí en el Application Store está excelente, pero también podemos jugar serpientes escaleras, también podemos jugar lotería, también podemos jugar Tetris y cosas por el estilo, de tal forma que ya estemos llamando la atención con Networking Academy, no necesariamente con Discovery Exploration, puede ser desde IT. Claro, siento lo mismo que nuestros compañeros de INACAP. Tratamos, nos esforzamos, pero verdaderamente puede ser muy motivante para algunos de los alumnos, pero en general a nuestros docentes el tiempo lo presiona a incorporarlo dentro de la currícula. Creo que al darle una entidad por sí misma en un curso que tenga que ver con gestión de la tecnología, porque acá hay un montón de cosas que no solamente tienen que ver con los contratos, sino con la negociación, las posiciones, los distintos momentos. Creo que sería muy importante. Creo que sería un curso que habría una cantidad interesante de alumnos que le interesa no ser solamente, recién hablaba en la presentación Laura de fuerza de trabajo, no ser solamente un empleado de una corporación, sino ser emprendedor o creador